A iniciativa del gobierno paraguayo tenemos una nueva ley denominada de reforma tributaria. Precisamente hoy estaremos analizando desde ambas perspectivas, los que dicen que es positiva y por supuesto los que tienen su crítica y dicen que no lo es. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Cuando son puntualmente las 21 horas arrancamos con una nueva entrega. Hoy tenemos un tema que, bueno, sigue siendo muy polémico, por cierto, incluso mucho antes de que esto fuera un anteproyecto ya se venía discutiendo y bueno, hoy ya es ley, estamos hablando de la llamada reforma tributaria y por supuesto hay gente que la defiende y otras que dicen que es negativa para la economía. Precisamente de eso vamos a hablar y ya quiero presentar a mis invitados. Voy a comenzar con la licenciada Viviana Casco, ella es directora de Política Macrofiscal de la Subsecretaría de Estado de Economía. Muy buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias. Gracias por la invitación. También quiero presentar al doctor Víctor Pavón, él es economista, abogado, docente y está en el sector privado. Muy buenas noches, doctor Víctor Pavón. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Víctor. estimada directora. Realmente un gusto volver a compartir contigo. Muchas gracias. Bueno, tenemos, al fin nos acompaña nuevamente Norman Maciel después de tus vacaciones. ¿Qué tal, Norman? ¿Cómo pasaste las vacaciones y qué tenés para contarnos? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Es así unas vacaciones un tanto larguitas que estuvimos disfrutando un poco con la familia. Y hoy nos trae aquí el tema de la reforma tributaria. ¿Será un avance? ¿Será un retroceso? Eso es un poco lo que queremos comentar y conversar hoy. En cuanto a eso, le comentamos a la gente que puede seguirnos a través de RCC TV y en Instagram estamos como RCC TV PI. También en Twitter nos pueden empezar a comentar un poco sus opiniones referentes a este tema, Hugo. Muchas gracias, Norman. Bueno, arranquemos ya entonces sin más preámbulos este interesante tema. Y qué mejor que desde el punto de vista oficial, por decirlo así. Entonces la licenciada Viviana Casco, ¿podría explicarnos, digamos, a la gente que no estamos tan interiorizadas en esta reforma, en qué consiste y los beneficios? Sí, ¿por qué no? Siendo objetivo también puede haber un retroceso, bueno, todo lo que quieras decir al respecto y por supuesto que pueda iluminarnos. Sí, Hugo, antes que nada hay que aclarar de que todavía no es una ley, o sea, está dentro del proceso todavía del legislativo, se aprobó en la Cámara de Senadores, ya tiene también sanción en diputados con modificaciones, por lo tanto vuelve otra vez a la Cámara de Senadores, pero ya desde el punto de vista jurídico, prácticamente en un 95% ya está aprobada la ley. ¿Y qué es lo que busca esta reforma tributaria? Justamente lo que buscamos es el beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿A qué nos referimos con el beneficio? Buscamos una mayor equidad, buscamos una mayor justicia, buscamos también un sistema tributario mucho más simple. Nuestro sistema tributario ya tiene más de 27 años de vigencia y no está acorde a la economía moderna. Entonces, la propuesta que nosotros presentamos al Congreso Nacional justamente busca con un énfasis en la equidad sin modificar las tasas, que fue una de las premisas que desde el gobierno nosotros nos propusimos de no aumentar impuestos y que Paraguay siga siendo un país competitivo, donde las tasas sean bajas, se mantienen las tasas generales en 10-10-10. Entonces, vamos a seguir siendo un país competitivo y también para darle tranquilidad a la ciudadanía
se introdujo un artículo, que es el artículo 150 dentro del proyecto de ley, donde los recursos están blindados y van a ser destinados solamente a ciertos sectores que están determinados en este fondo, que sería educación, salud, inversión. Entonces, nosotros creemos de que es un paquete bastante completo, es una estructura bastante integral, porque un sistema tributario tiene que cimentarse como una casa, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos un sistema tributario que venía ya de 27 años, que fue modificándose a lo largo de ese tiempo. Es como si fuese que vos haces tu casa, empezabas, antes vos hacías primero una pieza, después el baño, después le ibas metiendo la casa, ahora no. Ahora armamos una estructura que sería como una arquitectura, y esa, por suerte, esa propuesta quedó, la estructura no se modificó. Los cambios que se hicieron en el Congreso son ajustes ya menores, nosotros estamos bastante conformes con lo que quedó. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, nosotros estamos bastante contentos porque nuestra propuesta salió como nosotros esperábamos. Ya, pero estamos hablando de una simplificación tributaria, pero también el objetivo es recaudar más, tengo entendido. O sea, sí. ¿cómo entonces afectaría eso? O sea, imaginemos que ahora está recaudando más al Estado, ¿eso no es un traslado del sector privado al Estado, por decirlo así? ¿Eso no perjudicaría al sector privado? Hay que ser sinceros también, Hugo. Hay sectores que sí van a ser, yo no diría perjudicados, le estamos pidiendo una mayor carga fiscal, o realmente estamos pidiendo un mayor sacrificio fiscal. Entonces, ¿cuáles son esos sectores? El sector empresarial, aquellos que tienen acciones, las empresas agroexportadoras, principalmente las que exportan granos, y básicamente son esos sectores los que van a hacer hoy. Le estamos pidiendo un mayor sacrificio fiscal, ¿verdad? Entiendo. Bueno, doctor Pavón, nos interesaría saber las críticas que tiene a esta reforma tributaria y, bueno, por supuesto, todo lo que nos pueda iluminar también al respecto. Sí, gracias, Hugo. Yo quiero un poco iniciar mi breve disertación sobre el tema así concreto, ¿verdad?, sobre lo que dijo la directora. Ella habla que la medida aplicada por el Ejecutivo, que tuvo la connivencia y el apoyo de la Cámara, en particular de senadores, porque en diputados se trató más, se hizo prácticamente a libro cerrado. Ese es un punto que nosotros tenemos que decirlo para que el pueblo entienda. Número 2, ninguna reforma tributaria puede ser buena para la sociedad, así como bien dice acá. Está bien lo que ella dice, la directora, dice, toda reforma debería ser buena para la sociedad y esta reforma es buena. Sin embargo, no es así. ¿Por qué razón? Y esto es muy importante y vamos a tratar de explicarlo de una manera bien sencilla, porque la política fiscal tiene básicamente, y para ser bien didácticos, dos elementos constitutivos. Uno es la cuestión de la recaudación, que aquí se va a recaudar, según el Ejecutivo, prácticamente 400 millones de dólares, que corresponde al 1% del Producto Interno Bruto. Perfecto. Pero hay un pequeño gran problema en esta reforma, que en realidad es una deforma, porque no toma en cuenta, al momento, especialmente cuando se trató el proyecto, no tomó en cuenta lo que se llama la calidad del gasto público. Cuando yo, como Estado, establezco nuevos delineamientos tributarios y no tomo en cuenta la calidad, ni siquiera con tener un plan respectivo, no estamos ante una reforma, estamos ante una deforma. Y número 2, también es una deforma este proyecto, que espero no sea promulgado, pero esto es una cuestión muy ilusa de decirlo por el presidente Mario Agdo, porque no toma en cuenta algo fundamental. En los momentos de retracción económica o de desaceleración económica, nunca es bueno. Y esto lo pueden decir todos los técnicos, tecnócratas, burócratas y los premios Nobel de Economía. O sea, en esa escala, nunca es bueno establecer nuevas imposiciones sobre la sociedad cuando estamos en una situación de desaceleración económica. Y algo todavía, y número 3,
algo muy importante. No es que solamente se está afectando a los sectores, digamos, más fuertes económicamente, como por ejemplo el hecho de que a la cadena productiva de los productores prácticamente no se le devuelva el IVA, lo cual significa un impuesto a la exportación. No solamente es eso, que de hecho es lo más equivocado que se puede hacer en cualquier política fiscal, gravar la exportación de nuestros commodities. Pero por sobre todas las cosas, aquí se está afectando a quienes, a los sectores populares. Y cuando yo digo sectores populares no me refiero solamente con un ánimo populista, sino que es muy sencillo. Cuando nosotros establecemos que, de acuerdo al proyecto que se está prácticamente aprobando, que el impuesto a la renta se divide ahora, el proyecto dividió en dos partes el impuesto a la renta. Uno al impuesto a la renta personal y la otra división, el impuesto a la renta a las ganancias. Cuando se establece un impuesto a la renta a las ganancias, estamos haciendo a mi modo de ver, una suerte de doble imposición. Le estamos cobrando, en este caso, a las personas por prestación de servicios, que es el 10%, pero también le estamos cobrando, por otro lado, a las empresas el impuesto a la renta directamente sobre el patrimonio, sobre lo que se denomina las acciones, etcétera, otro porcentaje. Entonces, ¿a quién se le está afectando? Se le está afectando, y todavía más, el impuesto a la renta personal recae para abajo en un sistema progresivo que lastimosamente le va a perjudicar en particular a la clase media. O sea, y utilizo el término clase media para aquellos que ganan entre 6 y 7 millones de guaraníes, que de alguna manera ahora van a verse afectados, pero con un agravante. El agravante es que este sistema que va a recaer sobre los contribuyentes va a ser para mantener un status quo, un inmovilismo en detrimento de los contribuyentes. ¿Por qué razón? Porque afecta el ahorro. Y esto vamos a explicar ahora después, Hugo, y la directora sabe lo que se llama el efecto expulsión y el efecto de la demanda agregada. Estudiando el efecto de expulsión y el efecto de la demanda agregada, vamos a llegar a la conclusión que en realidad este proyecto está afectando el ahorro de la gente. Y afectando el ahorro de la gente, lo que vamos a tener es una afectación a la tasa de interés. Tasa de interés que va a ser perjudicial ¿para quién? No para aquella persona que tiene ingresos suficientes, sino en particular para la gente más pobre y necesitada de este país. Ya que hablamos de tasas, pero no a la tasa de interés, sino que el 10-10-10 que estaba mencionando acá la doctora. Entonces, por lo que estoy entendiendo, por más de que se mantenga esa tasa de 10, hay nuevos sectores que van a ser afectados, entonces, o sea, que lo que crece es el piso. Así mismo, se va a afectar a nuevos sectores y con otro agregado importante que está en el proyecto, ¿verdad? Se afecta el impuesto selectivo al consumo y en el proyecto, en el documento dice para aquellos productos que tienen un alto valor calórico. La pregunta que yo me hago nomás es la siguiente: ¿de dónde sale el Estado, ¿verdad?, con la intención de gravar productos con valor calórico? ¿Y qué entiende el Estado por valor calórico cuando que el impuesto selectivo al consumo, y esto es muy importante, por eso es que nos va a beneficiar precisamente a la sociedad, el impuesto selectivo al consumo afecta a quiénes? A los que consumen. La pregunta es, ¿quiénes consumen? Consumimos todas las personas. Hugo y Víctor, a mí me gustaría hacer ciertas aclaraciones en base a lo que está diciendo el doctor, ¿verdad? Primeramente, hablar de la situación económica que está viviendo hoy el país. Nosotros entendemos de que estamos en un proceso de recesión que desde el punto de vista económico también nosotros vemos ya ciertos signos de recuperación, principalmente en las ventas en la zona de la frontera. Entonces, estamos estimando que el segundo semestre va a ser mucho más favorable de lo que fue el primer semestre. Esta propuesta va a entrar en vigencia recién el año que viene y una vez que
suceda un año o pase un año recién, nosotros vamos a tener la posibilidad o la facultad de poder modificar, en el caso del impuesto selectivo al consumo, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones a través de las cuales nosotros vamos a poder modificar? Si existe una recuperación de la actividad económica, eso tiene que ser a través de un informe del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, donde se tiene que presentar al equipo económico la situación local, regional, para poder evaluar la posibilidad de aumentar 1% del impuesto selectivo al consumo de manera gradual. No puede ser duplicar de la noche a la mañana bajo de ninguna manera, ¿verdad? Es ahí donde nosotros vamos a tener la potestad de modificar el impuesto selectivo. El impuesto selectivo no se va a modificar ahora. O sea que van a tener, o sea, de hecho que lo digo como una crítica que escucho, ¿verdad? Que generalmente se abroga la Secretaría de Tributación la capacidad o se abroga el derecho a legislar, en el sentido de que va a reglamentar en qué momento sí, en qué momento no. En este caso no va a ser la administración tributaria, una... sino que va a ser el equipo económico nacional, previa presentación de un informe del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Pero no va a ser el Parlamento. No va a ser el Parlamento, ya le da la facultad. ¿Qué es lo que nosotros ampliamos ahora? La frontera, el máximo. Ajá. De hecho, que hay impuestos que ni siquiera todavía llegan al máximo, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa, Entonces, directora? me gustaría nomás terminar ahí. Sí, adelante, adelante. Eso es por el lado de uno de los puntos que vos tocaste, de lo que sería el impuesto selectivo al consumo. ¿A qué responde la separación de las rentas en el IRP? Y ahí también hay que aclarar bien el tema de la clase media. ¿Quién hoy soporta? Y eso tenemos estudiado nosotros. Hay un análisis riguroso que está publicado en la página del Ministerio de Hacienda, que todo el mundo puede acceder, donde está el análisis científico, económico, bastante riguroso de por qué nosotros hicimos esa separación de las rentas, que de hecho que hoy ya está, hoy en el decreto que se aprobó el año pasado, en septiembre, ya existe tal separación de las rentas. ¿Por qué? Porque las dos provienen de dos fuentes diferentes. Una es la fuente de mi trabajo y es por eso que no se le afecta a la clase media. ¿Por qué? Porque el asalariado es el de clase media, al cual se le va a permitir poder deducir todos sus gastos, no se le va a limitar al asalariado o al trabajador con un ingreso o al profesional que tiene un ingreso, no se le va a permitir deducir todos sus gastos familiares, educación, salud. Inclusive la ventaja que hoy presenta esta propuesta es que una persona que tiene una deuda hipotecaria, que generalmente es la clase media, la que compra una vivienda y hipoteca esa vivienda y paga en 20 años la cuota, hoy realmente solamente puedes deducir tus intereses. Ahora ya vas a poder deducir la amortización y tus intereses si decidís hacerlo en 20 años. También la compra de vehículos. Entonces, ¿quién es el que tiene acciones de capital, que es al cual nosotros ahora le vamos a grabar el 5, que ya el 8%, que ya estaba nomás luego afectado por el 5% dentro del IRASIS? Ahora se amplía nada más eso. Antes estaba afectado 5% en IRASIS y sobre el 50% tenía que pagar IRP. Y lo único que se hace es fusionar. Sí, va a pagar un poco más, ahora sí, porque justamente identificamos al hacer el análisis que este es el sector que más eluden, no evaden. Eluden, ¿por qué? Porque la ley, sí, porque la ley le permite. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace planificación fiscal. ¿Qué significa planificación fiscal? De que yo tengo los recursos necesarios para poder pagarle a un profesional que me ayude a mí a pagar menos impuestos. Pero permítame ahí, directora, le voy a decir lo siguiente. El hecho de que haya una deducibilidad, que se pueda deducir, no significa que el impuesto no tenga afectación sobre la inversión, sobre el ahorro en cualquier sistema. Es que justamente eso, Víctor, identificamos. Permítame, le voy a explicar nomás algo, ¿verdad? Yo sé que esto prácticamente es un hecho consumado, ¿verdad? Pero es muy importante para que el público entienda. El hecho de que exista deducibilidad en el impuesto a la renta personal, no en el impuesto a las ganancias, que es el otro impuesto que se creó. Porque anteriormente, usted lo dijo bien, se creó en un decreto. En un decreto que estaba establecido... la ley ya lo permitía, se reglamentó nada más en ese decreto. El decreto no puede permitir que el Estado se inmiscuya en una actividad que es del sector privado.
Ese es un error que están cometiendo todos los tecnócratas y el Estado. Permítame que le diga, ¿por qué? Porque el decreto es sencillamente una atribución administrativa que tiene el Poder Ejecutivo, pero no para aplicar nuevas imposiciones impositivas o tributarias. Eso es inconstitucional. Eso Y de número hecho dos, que ni siquiera está aplicando. permítame terminar lo siguiente. El hecho de que no exista, que exista deducibilidad, le repito, no significa que no afecte a la economía. Al contrario, le voy a explicar nomás, usted sabe perfectamente. Las personas ahora que están ingresando al impuesto a la renta personal, sea el impuesto a la empresa, van a necesitar un contador. ¿Usted sabe cuánto sale un contador actualmente para una persona común y corriente? Pues de acuerdo a lo que dice el Colegio de Contadores, que es la suerte del Colegio de Contadores, dio una sugerencia a los contadores, es de cobrar a sus clientes 500.000 guaraníes, como una sugerencia. Por supuesto, eso oscila, afortunadamente algunos cobran 350.000 y 500.000 guaraníes. Esta suma de dinero no es gratis. O sea, esa suma que se le va a pagar al contador y que por el cual también el ciudadano va a ser controlado. Y esta es otra cuestión que a mí me preocupa. La Subsecretaría de Estado de Tributación está teniendo una suerte de control riguroso que me preocupa a mí porque está afectando la privacidad de las personas. Y eso es algo que ya ha sido estudiado incluso en otros países. Ha sido estudiado al punto que la Subsecretaría de Estado de Tributación va a poder hurgar en la documentación, incluso en las redes sociales, a ver qué tipo de gasto tiene. O sea, a mí lo que me preocupa, discúlpeme, director, le voy a decir, que a mí me preocupa mucho que el Estado tenga una influencia en el sistema tributario de una manera tal, como usted bien dijo, la palabra potestad. ¿De dónde creen el gobierno que el Estado tiene la potestad de sacarle más dinero a los contribuyentes sin tener ningún tipo de contraprestación? Porque vamos a ser sinceros, acá hay mejor educación, hay mejor salud, hay más seguridad. Sobre el punto, pues no lo hay. Sí, sobre el punto, licenciada. Sí, a mí lo que me gustaría aclarar es que lo que pasa es que no debemos de confundir a la ciudadanía. ¿Cierto? La política fiscal tiene dos herramientas. El gobierno le está confundiendo a la ciudadanía porque cree que el impuesto, el Estado cree que el impuesto es una cuestión que no tiene influencia en la economía. Y en los países como el Paraguay, los sistemas tributarios como el que nosotros estamos teniendo, que todavía es sencillo, ahora lo están convirtiendo lastimosamente el Estado en una herramienta justamente que va a perjudicar especialmente a nuestra economía que todavía necesita crecer. Simple para que al contribuyente le sea mucho más fácil y más económico hoy tributar. Pero directora, ¿cómo va a ser simple un sistema como el que ustedes acaban de crear con este proyecto? No, es mucho más simple. Si uno se pone a leer el proyecto de ley, es mucho más simple hoy. Tenemos nuevas herramientas para que aquel pequeño contribuyente que hoy no está tributando porque le es costoso y complejo el sistema, hoy ya lo va a poder hacer. O sea, yo le hago una pregunta nueva, ¿a usted le parece que es simple y que en el proyecto que hoy se estudió repito, se estudió en el Senado en particular prácticamente a libro cerrado, porque se recibió una orden de arriba? Pues esa es la realidad. Yo le pregunto, ¿es simple que las sociedades unipersonales, es decir, aquellas empresas unipersonales que tributen entre 20 millones y 80 millones de guaraníes tengan que pagar un monto determinado? Lo que pasa es que hoy, yo le pregunto, ¿a usted le parece que las empresas tienen que pagar también es justo dinero? Que me dejes hablar y que pueda yo seguir explicando adelante, lo que nosotros estamos trabajando. No, pero yo le pregunto algo y me gustaría que me conteste. Y justamente, si usted me da la palabra, yo no tengo ningún problema en responder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le pedimos a este sector? Este sector hoy ya tiene que tributar. Pero por supuesto que ya está tributando. No, lo que pasa es que hay muchos que no pueden tributar porque es mucho más complejo. Si se van a la administración tributaria y la administración tributaria le dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener mi RUC?
Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tenés que presentar 13 declaraciones juradas al año, me tenés que traer una lista de documentos. Bajo esta modalidad que nosotros estamos presentando dentro del Resimple, solamente va a tener que ir a presentar, yo quiero mi RUC y estaría bajo estos niveles de ingresos anuales, y bueno, entonces usted va a pagar un monto determinado y se acabó. ¿A qué le va a beneficiar? No, se acabó para el Estado. ¿A qué le va a beneficiar a esta persona? El inicio de un problema para el contribuyente. Le va a beneficiar de que ya va a tener que pagar un monto determinado. Pero ¿por qué tiene que pagar si esas personas que conforman esas unipersonales ya están pagando? Lo que no pasa mezclemos, es que el Estado, dentro del Resimple, el Resimple no está las unipersonales que usted está hablando. Del sistema tributario, porque creen que la empresa va por aquí y la persona física va por acá. Las personas físicas, cuando pagan un tributo, ya están pagando lo que se denomina, ¿verdad?, una suerte de imposición que viene del Estado sin ninguna contraprestación. Y ocurre que ahora que una empresa que gane entre 20 y 80 millones de guaraníes, también, ¿usted sabe cuánto sería eso mensual? Justamente, hay que aclarar. Una empresa que está ganando 1.800.000 guaraníes por mes, dentro del Resimple, va a ingresar en el sistema tributario. Dentro del Resimple estamos hablando de entre 20 y 80 millones de guaraníes. Dentro del Simple estamos hablando desde 80 millones de guaraníes hasta el 2000, hasta 2000. ¿Quién es el que va a pagar el IDU al cual vos te estás refiriendo? Sí. Aquel que tiene un ingreso de más de 2.000. No. Va a pagar también las personas que están entre 20 millones y 80 millones. No, es que el proyecto dice así. Por favor, que leas el proyecto. Es que por eso que ustedes... ¿Se cambió eso en la Cámara de Diputados? No, el proyecto está así. Decía ¿quién va a pagar el impuesto o el IDU? Va a pagar aquel que tiene un ingreso superior a 2.000 millones de guaraníes. No estamos hablando ni siquiera del pequeño contribuyente. Habla aquellas unipersonales cuya franja de ingreso bruto en el anterior año fiscal le corresponde entre 20 y 80 millones de guaraníes. Eso va a pagar dentro del Resimple, es un monto determinado, y es 1.000 guaraníes por cada millón. Pero, directora... Hoy, ¿cuánto está pagando una persona? Y te voy a aclarar, ¿cuánto está pagando una? Tiene que pagar. Hoy, ¿cuánto paga una persona? Está pagando 300.000 guaraníes. Lo que está mal es que el Estado empieza a poner la mano en el bolsillo de la gente, especialmente de la gente más pobre de este país. Porque lo que ustedes se están equivocando, y discúlpeme que me dirija a usted, porque usted al final es directora finalmente, y esto es un trabajo de la Subsecretaría y del Ministerio de Hacienda, están haciendo que finalmente la Subsecretaría de Estado de Tributación tenga lo que se denomina, en Estados Unidos se maneja lo que se denomina la Inquisition Power, es decir, un poder de inquisición por el cual hoy en día, a través de este proyecto, ningún paraguayo y extranjero que vive en este país se va a salvar del ojo del leviatán del Estado. Y eso también, no Víctor, está te quiero aclarar. Yo no sé de dónde usted saca, hay que pagar más hoy dinero. Inclusive nosotros tenemos iniciativas a nivel mundial de que las administraciones tributarias tienen que compartir información. Exactamente. Y bueno, eso es al nivel mundial. Y ustedes pueden compartir, pero no necesariamente para que la gente pague más. Administraciones tributarias. Sobre ese punto, licenciado, o sea que hay entonces una especie de, no quiero decir violación a la soberanía, pero una sugerencia para que estemos integrados. No es una violación ni siquiera a la ciudadanía, o sea, no es una violación, pero sí hoy lo que nosotros estamos, y eso es a nivel mundial, o sea, es para evitar el lavado de dinero, o sea, hay intercambio de información entre administraciones tributarias para, por ejemplo, evitar de que yo me vaya a trasladar mis ganancias a un paraíso fiscal y no tribute absolutamente nada, ¿verdad? Cosa que también pero pasa. ¿a usted le parece mal? Permíteme, sí, a la vuelta de la pausa porque tenemos pautada la... El fiscal está muy bien que exista. A la vuelta de la pausa estamos ya con este candente debate, por cierto. Bueno, esperemos que se aclaren más nuestras dudas antes que confundirnos, ¿verdad? A la vuelta ya estamos más confrontados. Segundo bloque de confrontados. Realmente, bueno, como decía Kennedy, precisamente el tema económico es capaz de apasionar a toda una nación y dividir a toda una nación. Bueno, precisamente es uno de los temas en que pocas veces encontramos seguramente una paridad de opinión, ¿verdad? Y eso es saludable finalmente, ¿verdad?
con relación a las opiniones, ya que estamos hablando, Norman, ¿cómo están las redes sociales? ¿Cómo puede participar la gente? Es así, Hugo. Ahora tenemos un nuevo sistema y queríamos comentarle un poco a la gente cuál es el sistema por el cual pueden vernos a través de internet. En nuestra publicación del programa que íbamos a tratar, dejamos un link que se encuentra en este sector, en la parte superior derecha. Ese link le va a llevar a nuestra página, que es la página de la RCC, donde ustedes tienen todas nuestras plataformas de transmisión. Allí tienen que darle clic a la pestaña de televisión. Una vez que ingresa, le dan a la pestaña de en vivo, hacen un clic nuevamente en la pestaña de en vivo y ahí pueden vernos ya en vivo a través de internet en cualquier parte del mundo. Todavía no tenemos ninguna pregunta hasta ahora de los televidentes, pero sin embargo quería aclarar algunos puntos que me quedaron picando allí. Uno de los principales temas, quería aclarar esto de la clase media, si se puede aclarar. Primero, lo del monto. ¿Cómo es que se establecen los montos allí para tributar, doctora? Bueno, nosotros estamos definiendo lo que es clase media, aquella persona que tiene un ingreso o aquella familia que tiene un ingreso aproximadamente de 6 millones mensuales. Eso es lo que más o menos está determinado según la encuesta de hogares. También me gustaría aclararle aquí al señor, pues me pasaron acá, el artículo 181 de la Constitución Nacional establece que la creación y la vigencia de los impuestos atenderá a la capacidad contributiva de los contribuyentes, valga la redundancia, sí, sí. ¿Verdad? Entonces esa era una de las premisas también que nosotros consideramos a la hora de sentarnos y analizar este proyecto. También le estaba aclarando de que este proyecto no solamente responde a la administración tributaria, sino que hay todo un equipo detrás de la administración tributaria, de la Subsecretaría de Economía que formamos el Ministerio de Hacienda, organismos internacionales, expertos internacionales, que este proyecto no solamente se trabajó en este gobierno, sino ya se trabajó muchísimo antes. O sea, este proyecto tiene un proceso de gestación de aproximadamente 2 años. Y con respecto a la calidad del gasto público que criticaba el señor Víctor, ¿verdad? También nosotros, cuando asumió este gobierno, se conformó una comisión de gasto, que justamente hoy uno de los puntos que había tratado el presidente con los demás poderes del Estado, donde hubo una cumbre, también emitió hoy un decreto de racionalización del gasto público. Entonces nosotros vemos, y me permite disentir con usted, de que sí hay señales de que queremos mejorar el gasto público. Y por eso también se incluyó este artículo en la propuesta, donde se determina que solamente van a ser destinados a salud, educación e inversión en infraestructura. Entonces los recursos están bien blindados, van a ir a un fondo, que estos recursos van a alimentar este fondo, y nosotros realmente tenemos la decisión, o el gobierno tiene la decisión, mejor dicho, de asumir una responsabilidad de mejorar el gasto público. Solamente que esta decisión, por eso justamente hoy se dio lo de la cumbre con los poderes del Estado, no solamente depende del poder administrador, que en este caso es el poder ejecutivo, también depende de otros poderes del Estado, y es por eso que se tomó la decisión de tener esta cumbre hoy, donde las cabezas de los 3 poderes del Estado se comprometieron a contribuir a mejorar la calidad del gasto público desde el ámbito de sus competencias en cada una de estas áreas. Doctora, una consulta más. Adelante, Norma. Los montos determinados en las unipersonales, eso también no me quedó muy claro. ¿Usted dijo de 1.000 guaraníes por millón o cómo entendí mal? ¿Cómo no es solamente en el caso de las unipersonales, hay que aclarar de que tenemos dentro de lo que sería el IRE, que es la fusión del IRASI con el IRAGRO, tenemos 3 regímenes. Tenemos el RE simple, donde aquella persona que tiene un ingreso un ingreso anual del ejercicio fiscal anterior entre 20 y 80 millones de guaraníes va a pagar determinados montos. Si tiene un ingreso de 20 millones va a pagar 20.000 guaraníes. Si tiene un ingreso de 40 millones, 40.000 y así sucesivamente hasta 80 millones. Entonces, aquellos contribuyentes están bajo este régimen del RE simple. Después, los contribuyentes que tienen un ingreso superior a los 80 millones y que tienen actividades comerciales, también agropecuarias, hasta 2.000 millones están dentro del simple, y superior a 2.000 millones están dentro del régimen general, donde a ellos sí se le aplica todas las reglas. O sea, la idea justamente dentro del RE simple que paguen un monto, o sea, por eso decimos que es 1.000 guaraníes por cada millón, porque va a pagar 20.000 guaraníes si es que tiene un ingreso de 20 millones.
Ok. Y Esto no es este impuesto a chucho la que está en renta las redes, doctora, de que hasta la yuyera va a terminar pagando, ¿qué explicación le podemos dar a eso, doctora? Y definitivamente no es tanto así como dicen, ¿verdad? O sea, toda persona que tiene una actividad o que realiza una actividad comercial, industrial o de servicio y también agropecuaria, tiene hoy la obligación de pagar un impuesto dentro del pequeño contribuyente, que como había mencionado es costoso, tiene muchos procesos, entonces con esta modalidad del resimple se le invita a este contribuyente o a este potencial contribuyente a que aporte al fisco. O sea, otra vez está la decisión también si es que uno quiere seguir en la informalidad y no contribuye o quiere sumarse a la informalidad, que le va a dar muchísimos beneficios. ¿Cuáles van a ser estos beneficios de ser formal? Por ejemplo, va a poder inclusive ya tener un post para poder vender ciertos bienes y servicios que hoy realmente, quien más, quien menos, tiene una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Yo me voy, no tengo efectivo en la noche, quiero comprar un lomito y no puedo comprar porque esta persona no tiene POS, yo no tengo efectivo, ¿verdad? Entonces, si esta persona es formal, le va a permitir también entrar dentro del círculo virtuoso. Es decir, ya podría acceder a tener un sistema POS en donde voy a poder pagar cualquier servicio que me está brindando a través de eso. Y también acceso a créditos mucho más económicos, que hoy realmente no tiene. ¿Qué pasa? Yo quiero sacar un préstamo del Banco de Fomento a una tasa preferencial para fortalecer mi pymes, pero realmente hoy no tengo acceso, porque ¿qué es lo que me pide? Me voy, presento mi pedido al Banco Nacional de Fomento, que me pide presentarme tu declaración jurada de los 3 últimos meses o traerme tu certificado de contribuyente y que no adeudas ningún impuesto al fisco. Al no ser formal, yo no tengo la posibilidad de presentar todas esas documentaciones y accedo a créditos, porque quiero seguir progresando, accedo a créditos a niveles prácticamente de usura, ¿verdad? ¿Usted no cree, doctora, que desde el Estado sería una invitación mucho más cordial al futuro contribuyente la mejor utilización de los recursos? Porque usted habló un poco de una cumbre, de todo lo que hoy se desarrolló allí con diversos estamentos del Estado, donde ellos dan una señal. Pero sin embargo, la cantidad de funcionarios públicos también incrementó durante este periodo, desde que asumió Abdo. Yo creo que hay que separar también ahí. No es que la cantidad de funcionarios públicos aumentó. Hay que ver también la trayectoria. O sea, no miremos solamente la foto, miremos la película completa. ¿Qué significa eso? De que en los últimos años sí aumentó la cantidad de funcionarios públicos, pero hay que ver en qué sectores. Principalmente son los sectores de salud y educación. Son funciones que el Estado tiene que cumplir. O sea, el Estado no puede desconocer las funciones de salud, educación y seguridad, que son funciones inherentes al Estado. Entonces el Estado tiene que cumplir esas funciones. Si uno se pone a mirar en los últimos 15 años, y a mí como economista me gusta hablar, por eso decía de que miremos la película y no la foto, tenemos que mirar de dónde estamos viniendo. Hace 15 años, ¿qué nosotros le reclamábamos al Estado? Hace 15 años le reclamábamos más docentes, le seguimos reclamando, pero en menor cantidad. Hoy ya le estamos reclamando calidad. Entonces eso significa que nosotros avanzamos. Mejoramos la cantidad de docentes, mejoramos la cantidad de médicos, mejoramos la cantidad de enfermeros, pero hoy la ciudadanía demanda calidad. ¿Y por qué la ciudadanía demanda calidad? Porque antes teníamos una clase media que prácticamente era inexistente. Hace 20 años la clase media no existía. Teníamos dos fuerzas, los pobres y los ricos. Hoy tenemos un gran porcentaje de la población de clase media que cada día demanda mayor cantidad de bienes y servicios. Y no solamente cantidad de bienes y servicios, demanda calidad de bienes y servicios. Doctor, con relación al tema del blindaje, ¿es una garantía que esté blindado solamente para un sector, por ejemplo, educación y salud? Que igual yo tengo mis críticas porque veo también que son sectores en donde también hay corrupción. ¿Sería una garantía? ¿Podemos estar más tranquilos si se va ahí nomás el dinero? No, de ninguna manera. De hecho, lo que sucedió con el FONACYT es el ejemplo claro, ¿verdad?, de que no hay ninguna seguridad, ninguna garantía. Eso es indudable, pero voy a tener que hacer lo siguiente, Hugo, me vas a disculpar, yo sé que vos sos el que dirige este programa, pero hay unas cuestiones que acaba de decir la directora y que merecen, a mi modo de ver, una reflexión y una crítica, ¿verdad? Primero, ella dice
que han sido invitados a participar. En realidad esa palabra invitación es un eufemismo para decir que no es que han sido invitados, están siendo obligados a participar de un sistema tributario cuando que ellos realmente ya están pagando impuestos. El hecho de que yo no esté figurando en la subsecretaría o en este caso en la Secretaría de Tributación no significa que no esté pagando impuestos. Desde que cuando yo compro una empanada, una gaseosa, ya estoy pagando impuestos. ¿Por qué digo que es eso de invitar una forma muy elegante pero que no es cierto? Porque es muy sencillo. Si no se acoge al sistema que se está imponiendo, pues esa persona va a recibir directamente una sanción. Es decir, en primer lugar, una multa hasta el punto que incluso podría llegar a penas mucho más severas. Número uno. Número dos, el hecho de que yo no figure o no esté en el sistema de tributación no significa que no pueda acceder al crédito. ¿Por qué? Porque el crédito en realidad no es una dádiva o un otorgamiento que proviene del Estado. El crédito es, y esto es muy importante para que la gente entienda, es sencillamente un dinero que fue producido por el sector privado y que tiene lo que se denomina ahora una rentabilidad de ese ahorro a través de una tasa de interés, pero que proviene del sector privado. El Banco Nacional de Fomento lo que hace es sencillamente utilizar el dinero del sector privado para después darle a otras personas. O sea, si yo no estoy en el sistema de tributación, no puede ser que por ese motivo yo no pueda acceder a un crédito. El sistema tributario que nosotros estamos teniendo y cual estamos perdiendo, le está obligando a la gente a entrar en una suerte de brete. Y ese brete, en lugar de que sea el sector privado y se establezcan lo que se denomina relaciones contractuales consentidas y de libre voluntad, hace que el Estado se convierta finalmente en un árbitro detestable. ¿Por qué? Porque esa persona más humilde o que está queriendo comprar su moto o que quiere comprar finalmente su casa, va a tener que ingresar primeramente dentro del sistema tributario para acceder al crédito. Pero tamaño despropósito, ¿dónde se ha visto? Pues se ven en todos los países en donde el Estado empieza a tener una influencia muy grande. Todo es muy lindo cuando nosotros hablamos de educación, salud y seguridad. La pregunta nomás es, ¿qué nosotros hemos hecho en los últimos años? Y acá la directora sabe perfectamente, en los últimos años se han quintuplicado y todavía más los ingresos del Estado. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho con seguridad? ¿Acaso no ha todavía más influenciado la inseguridad, no solamente jurídica, sino también física de las personas? ¿Por qué pedirle más dinero a una persona o invitarle, entre comillas, a que participe de un sistema tributario en el cual le va a cogotar del cuello y de esa manera ya no va a poder salir, cuando no recibe ni educación, ni salud, ni seguridad? O sea, ¿por qué cree el Estado, en este caso los gobernantes, el presidente, el ministro, etcétera, ¿verdad? Todos los políticos, por qué ellos creen que tienen ese derecho de decirle a la gente, miren señores, si usted no entra acá al sistema tributario, usted no va a acceder a créditos, usted va a depender de la usura, etcétera, cuando no es así? O sea que entiendo que es una cuestión de información antes de que, o sea, de información y de recaudación, pero veo que hay un interés aún mayor del Estado en la información sobre el individuo, entonces entiendo. Pero por supuesto que esa es la intención, por eso que le voy a comentar un estudio que se hizo en los Estados Unidos en la década del 90 sí, después sobre el impuesto a la renta personal, que a propósito en muchos países se está tratando de sacar. Se hizo un estudio muy interesante en el Senado de los Estados Unidos y se llegó a la conclusión que el sistema era tan engorroso y tan difícil muchas veces de determinar quién era el objeto, en este caso, quiénes eran las personas incididas, que una persona recibió una multa de miles de dólares porque le faltaba en su planilla finalmente presentada a la tributación de $1 centavo. Y llegaron a la conclusión que el sistema que ellos crearon era tan difícil que ni siquiera los abogados y los contadores podían entender. ¿Por qué?
porque el árbitro acá que nosotros estamos designando en realidad está creando un sistema por el cual se le va a controlar todavía más a la gente. Y la pregunta que nosotros no tenemos, o sea, la cuestión que nosotros no tenemos que permitir es que el Estado crezca en el sistema tributario, porque el sistema tributario es la forma de controlarle a la persona. Esa es la obsesión del gran hermano, entonces. Exactamente, como decía George Orwell. Y por sobre todas las cosas, el otro gran peligro que nosotros no podemos dejar de aquí, porque es una cuestión política económica. ¿De dónde cree el Estado que sale el ahorro y la inversión que se hace desde el Estado? Inversión que no es tal. En realidad es un dinero que se sacó del sector privado para utilizarlo en un sector determinado que ellos dicen supuestamente para mejorar la condición económica de la gente. Antes de pasar eso, quería también escucharle, licenciado, con relación a ese tema de la información, porque eso es lo que noto que es el principal descargo, aparte de la recaudación. ¿Qué informaciones accede el Estado a los individuos? Y hay un freno constitucional incluso para eso, sin embargo, pareciera ser que ese freno es una ficción, bueno, lo que parece por lo menos. De hecho que hoy con la factura, se me fue el nombre, perdón. Con la factura electrónica, hoy realmente aquí tipo de información nos permite cruzar los datos, cosas que hoy realmente no tenemos, ¿verdad? Con la factura electrónica nos va a permitir a nosotros es decir de que si es que yo declaro de que yo compré de Víctor 100 guaraníes, por 100 guaraníes un producto, que él también declare que él me vendió esos 100 guaraníes. Ese tipo de información es lo que se puede cruzar. O sea, nosotros no podemos ingresar a la cuenta bancaria de Víctor, eso debajo de ninguna manera. Y me gustaría irme a uno de los puntos que estuvo hablando Víctor, que era del crédito. A mí me gustaría realmente saber qué banco a mí me va a prestar dinero si es que yo no le digo cómo voy a pagar eso. ¿Y cómo va a saber el banco que yo le voy a pagar el préstamo que me dio? Demostrándole los ingresos que yo tengo. Entonces, ¿cómo va a saber que yo tengo ingresos? Bueno, ¿cómo yo tengo a través de los ingresos? Bueno, ¿cómo va a saber que yo tengo ingresos? Sí. Si yo soy una persona independiente, tengo que tributar algo, ¿verdad? Si soy una persona dependiente, tengo que aportar a un sistema de jubilación, ¿verdad? Directora, entonces, discúlpeme, ¿por qué usted cree que para que yo pueda acceder a un crédito, previamente como una conditio sine qua non, tengo que tributar? No, justamente. ¿Por qué usted dice eso? Justamente, yo te estoy, Víctor, te pediría por favor que me dejes explicar. Si una persona de menor recurso quiere sacar un crédito, no es necesario que esté pero en el como sistema yo le voy a tributario. demostrar Le tiene que, cómo voy a pagar. Pero para eso está lo que se denomina el control que se realiza en las empresas privadas o en un unipersonal. No. Yo presento mi contabilidad y la contabilidad constatada por el banco o la financiera va a poder decir que eso realmente existe. ¿Por qué? Porque el banco puede tener, el sistema crediticio puede tener esa información. ¿Por qué el Estado, usted cree que el Estado le va a dar una información veraz por ser el Estado? No, no es necesario. Las agencias privadas de hecho que si nosotros realmente eso evaluamos, Víctor, sabemos perfectamente de que hay algunas personas que presentan unos ingresos a la administración tributaria y presentan otros ingresos también al banco. Que puede ocurrir, por supuesto que sí. No es que puede, ocurre. No, ocurre. Hay personas que declaran una cosa a la administración tributaria y otra a la... de esa cuestión. No, es que no estamos hablando de que el Estado va a ser garante, pero es que Víctor. usted me está diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo usted me dice es que para sacar que un yo le crédito hay que tengo entrar que al sistema demostrar, tributario. no, yo no le estoy diciendo que le tenemos que entrar en un sistema tributario o dentro del sistema tributario. Yo te estaba hablando de los beneficios que a una persona formal va a poder. Uno de los beneficios sería acceder a un crédito, a un préstamo o a un crédito. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? ¿O qué es lo que yo te estoy tratando de decir, Víctor? Es que yo le tengo que demostrar al banco cómo voy a pagar lo que me va a prestar, pero ¿verdad? Por supuesto. Entonces, si yo soy independiente, algo tengo que pagar. O tengo que pagar IVA, o tengo que pagar IRP, ¿Eso no o lo que encarece sea. más el crédito, doctora? No, justamente te abarata más, porque si yo soy si independiente... yo no puedo demostrar todo eso, pero igual tomo un riesgo, me voy directamente a un usurero que me va a cobrar más caro, que no me va a pedir todo eso. Justamente. Pero el no es porque usurero, existe ¿a esa regulación. No, por eso, el usurero no existe precisamente por la excesiva regulación. No,
justamente el usurero lo que te da es, te presta una tasa muchísimo Sí. más alta, ¿verdad? Sí, porque el riesgo es más grande. Claro, porque el riesgo es mayor. Y Ajá. al no realmente, el usurero no te pide ni siquiera cuánto es Sí. tu nivel de ingreso, ¿verdad? Te presta la Lo que plata demuestra y que ya está. sí existe igual el crédito, es más caro nomás. Es Claro, más el claro. tema Entonces, nomás ¿qué es está lo que por va a qué poder existe, acceder esta persona? Va a directora, poder ¿por qué acceder al existe crédito, pero el mucho más usurero? baratos. ¿Por qué existe el usurero? Porque hay un intermediario que lamentablemente, y esto ocurre en todos los países, ¿verdad?, ha llegado a crecer en un nivel tan alto que está afectando el nivel del ahorro. Yo no estoy diciendo que no se pague impuestos, ¿verdad? Lo que yo creo, y este es un tema que nosotros tenemos que ir pensando para el Paraguay, nosotros tenemos que crear un sistema sencillo de un solo impuesto para el Paraguay. Es decir, un solo impuesto. Es lo que hoy en día en varios países se hace con el flat tax. Es decir, un impuesto plano. Nosotros hacia ahí tenemos que ir yéndonos, no a través de un sistema. De hecho, que en si el uno cual ve la tendencia, Víctor, lamentablemente es que lo que estamos los haciendo es países- crecer la influencia del Estado. Y cuando el Estado empieza a crecer y se empieza a inmiscuir en todos los sectores, eso ya es difícil de ¿Y qué sacar. tipo de impuesto es lo que o es la tendencia? La tendencia es realmente, nosotros estamos muy atrasados en cuanto a la estructura de ingresos tributarios que tiene que tener un país mucho más desarrollado como estamos nosotros Yo y creo que mucho más estamos muy desarrollado. desarrollados y que nosotros. Bueno, Nosotros no, tenemos un sistema justamente, sencillo, directora, nosotros tenemos que todavía un sistema permite la atracción regresivo. inversiva. ¿Qué significa tener un sistema regresivo? Hoy, del 100% de ingresos tributarios que yo tengo o de ingresos de la administración tributaria de la SED, 70% corresponden a impuestos indirectos. ¿Cuáles son esos impuestos indirectos? El IVA y el selectivo. ¿Le puedo hacer Que una pregunta, paga directora? Juan Pueblo Le voy y a que hacer una paga el pregunta. dueño ¿Usted de cree una que empresa qué de es 1 mejor? o 2 ¿Qué millones de sistema dólares? impositivo sería mejor? ¿Un impuesto Un basado en impuestos impuesto directos o indirectos? Justamente basado en impuestos directos. Entonces, No, ¿qué es lo que nosotros no, buscamos? Bueno, ahí tenemos. Nosotros buscamos Diferencia ideológica. Tenemos a una gran través- diferencia allí. Permítanos más, obviamente no nos vamos a poder poner de acuerdo, ¿verdad? Pero el sistema basado en el sistema impositivo directo es mucho más injusto. ¿Por qué? Todo lo Porque lo que se contrario es, enseña Víctor. lastimosamente en las universidades y en nuestros centros de enseñanza es la teoría de Pigot. La Pigot, usted sabe perfecto, esto para la gente que nos está escuchando, cree que los que más tienen deben pagar más, cuando que en realidad el que más consume es el que paga más. ¿Y a través de qué sistema tributario finalmente el que más consume paga más? Pues a través del sistema indirecto, no a través del sistema directo, porque el sistema directo afecta la cuantía de ahorro y capitalización. Es un castigo para el emprendedor. Nosotros lo que tenemos que es gravar el consumo. Obviamente, una persona que gana 15 millones va a consumir más y va a pagar más. Bueno, si vos Así conocés es como como debería economista la ser. propensión marginal a consumir. ¿Qué es lo Sí. que te dice? De que una persona con un nivel de ingreso, su propensión marginal a consumir casi llega al 100%. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidades de ahorro. Una persona que tiene mucho más ingreso, obviamente no va a consumir todo lo que tiene. Ahora, Víctor, me gustaría aclarar nomás y me gustaría que en algún momento me aclares. ¿Cuáles son los países que pretenden, por ejemplo, eliminar el IRP? Nosotros miramos yo toda le- la literatura, y desde el punto de vista ya científico y económico, y identificamos que Paraguay es el país que uno podía deducir inclusive la compra de acciones, que eso en ningún país del mundo se permite. Y también Pero eso me parece que está bien. No. No es que esté mal, eso está bien. En cuanto se refiere a en qué países hay una influencia cada vez más notoria De hecho, que en los para centros de enseñanza, justamente, usted me preguntó, le voy a responder, en que los sistemas tributarios, especialmente en referido al impuesto a la renta personal, empiecen a bajar a tal punto que tenga que desaparecer, porque lo que se está estudiando hoy en día es que el impuesto a la renta personal en realidad es una afectación al ahorro de la gente. Es decir, la gente en lugar de poder ahorrar
destina su dinero al Estado, lo cual hace que las tasas de interés en los países más todavía subdesarrollados o emergentes como el nuestro sean altos en comparación a los que tienen un nivel de ahorro mucho más alto. Nosotros tenemos que crear las condiciones para crear más ahorro, pero para crear más ahorro necesitamos certidumbre, necesitamos seguridad y no estos tipos de proyectos, a mi modo de ver, realmente perjudiciales. Porque nosotros tenemos que mantener, y eso yo le doy la mano allí en cuanto se refiere que el Paraguay tiene el 10-10-10. Nosotros tenemos que mantener esto, pero empezar con pequeñas modificaciones que al final van a incidir en el 10-10-10, sinceramente es un camino que nos puede llevar finalmente a perder uno de nuestros activos estratégicos más importantes, que es justamente nuestro sencillo todavía sistema tributario, que ahora con este proyecto, a mi modo de ver, se está convirtiendo en un sistema donde todos están ingresando y finalmente le van a quitar la posibilidad a que a las personas más pobres puedan acceder a un crédito, porque el hecho de la formalidad no significa que solamente esté en el sistema tributario. El hecho de la formalidad es cumplir con la ley. El hecho de la formalidad es tener una empresa constituida. El hecho de la formalidad es anotar ciertamente en el Ministerio de Hacienda, pero no hacerle pagar tributos nuevamente a las personas y hacer esa diferencia como se hizo en el proyecto, donde por un lado está el impuesto a la renta, a las prestaciones de servicios profesionales y luego el impuesto a la renta directamente a la ganancia. Doctora, de la empresa. Una pregunta que tiene que ver, ya que estamos entrando un poco en el tema ideológico. Bueno, recuerdo un premio Nobel, creo que del año 92, Douglas North, hablaba de que precisamente los países que más se desarrollan tienen que ver con la calidad de la regla. Y precisamente una de las cosas que más se critica con relación al nacimiento de un impuesto es que la estructura para cobrar el impuesto hace que sea mucho más caro y que finalmente sea como una política que queda en agua de borraja. Es decir, se paga mucho por la estructura, es decir, más funcionarios, más reglas, más... Entonces, ¿no sería conveniente entonces pasar a eliminar ya secretarías que son de existencia ideal, como, no sé, se me ocurre el Ministerio de la Juventud, por ejemplo? O sea, no hay una propuesta, una idea para reducir, pero efectivamente el Estado, no como se habla ahora de reducir el gasto. Veo que hay un proyecto, por ejemplo, del senador Godoy, Sergio Godoy, si mal no recuerdo, sí, de reducir los gastos superfluos, ¿verdad? Pero eso finalmente es como una gota en el mar. Yo me refiero así, hay un proyecto, ya que usted está dentro de la estructura del Estado, y una cosa del gobierno y otros son los funcionarios que deberían manejar la política del Estado, a largo plazo por lo menos, eliminar efectivamente empresas que son ineficientes, cito Vox, cito Ferrocarril, que consumen vorazmente los recursos del Estado. De hecho, que uno de los puntos que se habló hoy en la cumbre con los tres poderes del Estado es revisar la estructura tanto de los tres poderes, de manera a fusionar aquellas instituciones o secretarías, como bien lo citaste, Hugo, de que podrían ingresar o podrían fusionarse con otras instituciones. Porque hoy sí nosotros vemos de que hay muchas secretarías que, según también estudios que estamos haciendo, algunas se superponen actividades y lo ideal sería justamente están gastando alquiler, llevar luz, etcétera, toda ¿verdad? Una estructura que esté organizada. Sí, nosotros estamos viendo, o sea, realmente nosotros desde el punto, desde el punto de vista técnico, vimos cuáles son las cuestiones que hoy ya tenemos que el país requiere hacer cambios ya estructurales para poder dar ese paso adicional. Desde 1940 no hacemos cambios estructurales que nosotros profundos. realmente necesitamos. Tenemos que hacer cambios estructurales. En el sistema tributario era uno de ellos. Avanzó más rápido que el resto de los cambios estructurales que hay que hacer, ya por cuestiones de política, tanto del sector público como del sector privado, avanzó este proyecto mucho más rápido. Coincido. También
la calidad del gasto público, la eliminación de gastos superfluos. Ahora estamos presentando un presupuesto 2020 con una estructura modificada. ¿Qué es significa 2020? el presupuesto 2020? El Me presupuesto para el asusta. año que 20. Ah, ok, me Para el año que asusta, yo viene. pensé que era el Quantum ya. No. Para el presupuesto del año que Ok. viene estamos presentando ya, implementando el presupuesto por resultado en todo, porque hasta este año teníamos en ciertos programas, en ciertas instituciones nomás teníamos implementado el presupuesto por resultado, ahora lo estamos ampliando. Esto va a ser un inicio dentro de todo el proceso presupuestario, donde nos va a permitir a nosotros como gobierno, como tomadores de decisión y a la ciudadanía también, conocer cuáles son los resultados de todas las políticas que van implementando todas estas instituciones. Otro de los grandes cambios también que se tiene que hacer es todo lo referente a la política salarial, del sector administrativo, de los diferentes sectores, porque si miramos toda la composición del gasto salarial, siempre hablamos de un indicador que se gasta 71 guaraníes de cada 100 de ingresos tributarios se va destinado a salarios, pero de esos 71, 52 corresponden a salud, educación y fuerzas públicas. Entonces también necesitamos hacer ajustes dentro de esos sectores para poder ir mejorando la calidad del gasto público desde el punto de vista de la política salarial. Y el otro gran cambio que tenemos que hacer es darle otra mirada a las estructuras de las instituciones, ¿verdad? Fusionar aquellas que se tienen que fusionar, evaluar si existe la posibilidad de eliminar, solamente que todo esto requiere un tiempo de maduración, y el otro gran cambio que tenemos que hacer es dentro de la política del sistema de pensiones, ¿verdad? Entiendo. Bueno, así estamos llegando al final del segundo bloque. A la vuelta de la pausa tenemos más debate sobre este interesante tema. Bien, ya estamos de regreso. Luego de la pausa, este tema que nos apasiona mucho. Vemos que se está confrontando realmente las ideas y eso es positivo porque finalmente vos y yo en tu casa podemos sacar mejor una conclusión en base a lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿verdad? Por eso siempre te traemos las dos posturas para que finalmente saques tus conclusiones. Norman, ¿cómo están las redes? Hugo, tenemos algunas consultas que llegaron hasta nuestro número de WhatsApp. Dice, ¿cuánto por ciento de los impuestos recaudados son para gastos sociales? Es decir, ¿cuál sería más o menos el porcentaje de retorno de esos impuestos que la ciudadanía abona? ¿Cuánto por ciento es el retorno que vuelve a ellos? Y por otra parte, otra consulta es respecto al impuesto a agricultores y ganaderos, ¿dónde podrían informarse más, doctora? Sí, es más para nuestros televidentes del Chaco esta última pregunta. Dos preguntas en concreto, o sea, el retorno, un porcentaje en gastos sociales y, bueno, lo otro, el impuesto agro-ganadero, Norman. El agropecuario, el Iragro, que hoy es el Iragro. Sí. ¿Dónde pueden descargar el proyecto para que ellos puedan interiorizarse? Bueno, el proyecto de ley está disponible en la web del Ministerio de Hacienda, está en un apartado, justamente habla del proyecto de modernización y simplificación, está el proyecto de ley, el mensaje y el informe económico que mencionaba antes con anterioridad, y con relación a cuánto es el porcentaje de gasto social, alrededor un poco más del 50% de todo lo que gasta el Estado corresponde a gasto social. O sea, ¿qué significa gasto social? Todo lo que es salud, educación. Entonces, alrededor de un poco más del 50% de todo lo que es el gasto de la administración central corresponde a gasto social. Ok, Ya. muchísimas gracias. Doctor, hablábamos de hacer reformas más profundas y que en otros países le llaman la reforma del Estado, que también es una especie de cuenta pendiente en muchos países en donde el Estado se le dejó crecer demasiado. Pareciera ser que la tendencia, como bien decía la doctora Viviana, es de que la tendencia en donde el Estado tenga mayor presencia, de hecho que usted me va a corregir, creo que ni el 1% de los países del mundo son los que no tienen banco central, por decirlo así. Entonces pareciera ser que la integración de este modelo, que responde más a una escuela keynesiana que otra cosa, es la que está dominando el mundo. Entonces, ¿qué aprendimos de eso, de los 30 años gloriosos de Estados Unidos, de Inglaterra, que aplicaron drásticamente estas medidas, pero hoy pareciera ser que están ahí enquistadas todavía? Sí, la gran cuestión y el gran tema pendiente en el Paraguay es la reforma. El Paraguay necesita hacer reformas.
reformas de fondo en el sistema fiscal, política fiscal, en el sistema sobre todo de pensiones. Tenemos que privatizar muchas empresas. O sea, tenemos que establecer aquí la necesidad de que el Estado, como organización política, realmente debe precautelar la seguridad de las personas. Y a partir de ahí nosotros tenemos que generar un debate. Nosotros no podemos hablar de impuestos, no podemos hablar de pensiones, de sistema educativo, ni de nada, a mi modo de ver, si previamente no establecemos qué tipo de Estado queremos. ¿Por qué fracasó la socialdemocracia en los países nórdicos en la década del 70 a instancia justamente del keynesianismo? Porque sencillamente el gasto público fue tan alto que impidió la innovación y la creatividad. Y esos países que eran ciertamente desarrollados ya en aquella época, tuvieron un grave problema justamente en cuanto se refiere a lo que se denomina la estabilidad de sus finanzas. Entraron en déficit, que es lo que le pasó también al Paraguay. Nosotros entramos en un déficit fiscal. Por eso que estos 400 millones de dólares, que si bien es cierto, se van a mantener para el blindaje, también es importante. Pero no podemos nosotros depender de lo que se denomina un mayor ingreso para mantener la estabilidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es que el Estado paraguayo se reduzca y sea de calidad. Pero para que sea de calidad, nosotros tenemos que reflexionar de qué el Estado, para qué sirve y por sobre todas las cosas, tomar en cuenta que el sujeto de la sociedad más importante, el individuo, no es el Estado. Ese es un tema clave que nosotros tenemos que hacer. Porque en los países nórdicos, y con esto termino esta parte, ¿verdad? ¿Por qué fracasaron las políticas de mayor gasto público y en la cual incluso tuvieron problemas con la inflación en un momento dado? Porque sencillamente no se dieron cuenta que tanto el ahorro, la inversión, la innovación, la creatividad proviene siempre y en todo momento de la iniciativa empresarial. La iniciativa empresarial no tiene sustitutos para la creación de puestos de trabajo, para que haya menos corrupción, para que haya, por supuesto, lo que nosotros denominamos la libertad económica. El índice de libertad económica publicado por el Heritage y el Fraser Institute, que todo el mundo puede acceder hoy gracias al Internet, demuestra muy claramente el Estado intervencionista tiene que retroceder. Nosotros estamos todavía a tiempo de impedir que el Paraguay siga el derrotero de Argentina. El Paraguay tiene que evitar la argentinización. Eso es muy importante. Antes que se me vaya el tiempo, hablamos y escuchamos la recesión y la desaceleración. Según su opinión, ¿estamos ante una desaceleración o una recesión? Y si realmente hay una diferencia entre ambos conceptos. De hecho, esos son términos técnicos. En realidad es una desaceleración importante. Todavía no entramos en una recesión, que obviamente eso va a ser muy perjudicial para el Paraguay. Es una desaceleración muy importante porque nuevamente este año estaremos teniendo un inconveniente, ciertamente, que ya tenemos, ¿verdad? Un inconveniente en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero Paraguay tiene, y ahí, por ejemplo, yo creo que estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con la directora, ¿verdad? El Paraguay tiene la oportunidad de hacer una mejoría en estos últimos 4 o 5 meses. Pero estas mejorías, Hugo, son mejorías prácticamente inconducentes en el largo plazo si nosotros no hacemos las reformas. La teoría del shock tiene que hacerse y ya. Se tiene que hacer porque ocurre que va a mejorar los precios de los commodities, digamos, el tema de las tasas de interés en los Estados Unidos, se me está acabando el tiempo nomás, pero también tenemos que hacer sostenible el crecimiento. Entiendo. Yo creo que, para aclarar lo que dice Víctor, nosotros estamos todavía lejos de ser Argentina, ¿verdad? O sea, Argentina implementó políticas fiscales un poco agresivas en el sentido de que utilizó los recursos que tenía, no solamente, o sea, se endeudó para poder financiar gastos corrientes. Nosotros tenemos una regla de oro que nos impide a nosotros realizar, endeudarnos para financiar gastos corrientes. Entonces, ese es un activo que muy pocos países como el Paraguay tienen. La ley de responsabilidad fiscal, no. ¿verdad? La ley de administración financiera, la 1535, establece que nosotros solamente podemos endeudarnos como país para dos
dos o dos tres ítems, situaciones, sí. solamente para inversión o repago de la deuda. Y algo que también se Y en la rescata de ley Paraguay es el Banco Central, que tiene una ley de blindaje muy buena. Y la ley de responsabilidad fiscal, que vino como para darle un sello diferente a la política fiscal. Hoy nosotros tenemos una política fiscal mucho más prudente, un déficit. Si bien tenemos un déficit, el déficit está controlado. Entonces, nosotros yo creo que estamos muy lejos todavía de ser Argentina. Lo que tenemos que es limitar. Y eso en los últimos tiempos también estuvimos viendo lo que tenemos que limitar, todos estos proyectos de ley que tienen cierto tinte populista, en donde se dan, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que se le quiere universalizar, por ejemplo, el programa de adultos mayores, se le quiere dar más flexibilidad al sistema de jubilaciones y pensiones de ciertos sectores, que al final no contribuyen a la situación de, en este caso, de la caja fiscal o del fisco, y que eso también va a requerir ingresos antes que se me vaya el tiempo, sí. Ustedes hoy tienen esa visión y me tranquiliza que por lo menos estén viendo de que Argentina hizo mal los deberes, eso es una buena señal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ustedes y otros funcionarios son temporales, ¿verdad? Es decir, mañana puede venir un Payo Cuba o un Fernando Lugo y su camada ideológica y puede hacer una transformación. Por eso es que si no dejamos las bases hechas, quizás pueda ser, bueno, redondeando sí, ya un poquito. Sí. Yo creo que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central en los últimos 20 años, yo creo que cambió la visión que tenemos de estas dos instituciones, y hoy realmente hay una institucionalidad por el lado de la política fiscal y por el lado de la política monetaria que yo creo que a la ciudadanía le tiene que dar cierta tranquilidad. O sea, el Contralor... ¿Tenemos instituciones fuertes? Tenemos instituciones fuertes que son el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Palabras finales, doctor, y también voy a pedir a la doctora, porque ya se nos fue el tiempo, es un debate muy interesante, pero... Sí, brevemente, ¿verdad? Cuando yo me refiero a evitar la argentinización, lo que estoy diciendo es que tenemos que saber lo que se hizo mal en otros lugares. La Argentina está con graves problemas de inconsistencia presupuestaria, fiscal, monetaria, como sabemos, y se debe ciertamente a que sus instituciones han sido permeadas por el populismo. Yo sinceramente creo que la ley de responsabilidad fiscal que tiene el Paraguay es buena, pero tiene un grave problema. Es permeable. Es permeable porque todos los años ese tope del 1,5... Estados Unidos creo que cambió su constitución para endeudarse más. Tuvo que cambiar. El 1,5 que hoy tenemos, Hugo, ¿verdad? Permanentemente y especialmente todos los años, está topeando allí. La pregunta nomás es, ¿hasta cuándo? ¿Por qué diríamos, por ejemplo, vamos a hacer que en vez de que sea 1,5 del déficit fiscal en relación al Producto Interno Bruto, ¿por qué no ir al 1,8? Y ahí es donde se destruyen las instituciones que a mi modo de ver hay que preservar, eso sí. Correcto. Ahí, ¿doctora? Si nosotros queremos irnos al 1,8, existe, o sea, solamente podemos irnos bajo tres situaciones. Uno, una caída de la actividad económica, significa que tenemos que tener una proyección de PIB negativo, una situación económica externa compleja, que haga también de que la situación económica del país sea o tenga un crecimiento negativo, y lo otro también es antes de desastres naturales. O sea, la ley de responsabilidad fiscal tiene cláusulas bien claras por las cuales nosotros podemos tener un déficit superior al 1,5. O sea, si esas condiciones no se dan, nosotros no podemos tener un déficit del 1,5. Y una de las ventajas que todos los organismos internacionales ven de que nuestra ley de responsabilidad fiscal probablemente tenga alguna falencia, pero es una ley simple que toda la ciudadanía puede entender, y entonces eso es una de las ventajas que tiene nuestra ley actual, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación, Pavón. gracias Víctor, gracias Al Hugo. contrario, gracias a vos, Hugo. Se nos fue volando el tiempo, muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa ya estamos con las palabras finales y nuevamente agradecerte por tu tiempo siempre. Decía un economista y premio Nobel de Economía, por cierto, Milton Friedman, que él estaba en contra de los impuestos bajo cualquier excusa y en cualquier tiempo que sea. Pero por lo que vemos también hay personas que creen que la economía puede ser, digamos,
influida o influenciada para bien si es que se cobra más impuestos. De hecho que hoy tenemos en Paraguay una política fiscal bastante incluso envidiada por otros países, y no solamente la política fiscal, sino que otras instituciones como la del Banco Central y una ley de responsabilidad fiscal como vimos. Pero sin embargo, todo eso también puede correr riesgo porque la economía no está, digamos, inocuada. La economía también es influida por la ideología, y esta finalmente puede destruir cualquier base institucional. Muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo programa. Vos finalmente vas a tener un criterio propio, como siempre decimos. Nosotros solamente te traemos las dos campanas. Muchas gracias y hasta un nuevo encuentro.